En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las primeras sociedades agrarias. Vamos a ver primeramente las distintas zonas en las que se divide esta zona de Mesopotamia, y después vamos a ver la transición del Paleolítico al Neolítico y cómo fue en estas distintas áreas. Pero lo primero que tenemos que hacer para saber de lo que estamos hablando es situar la zona. En estos mapas que os muestro, pues se encuentra, podéis ver el creciente fértil, que es así como se denomina, o la media luna creciente fértil o medio fértil, que es como se denomina a esta zona que abarca desde Palestina hasta el Elam. Esta zona pues se llama el creciente fértil porque es una zona muy fértil, como su nombre indica, que se encuentra entre los ríos Éufrates y Tigris. Era una zona donde se empezó a desarrollar, por primera vez se desarrolló la agricultura, se desarrolló la ganadería, aparecieron las primeras ciudades-estado. Entonces es una zona importantísima para que conozcamos el desarrollo de las primeras ciudades-estados y las primeras sociedades agrarias y ganaderas. Una de las primeras zonas que nos encontramos es la zona de Sumer, la zona de Mesopotamia. Mesopotamia es un concepto griego que significa entre ríos, mesos y Potamia. Estos ríos son el Éufrates y el Tigris, que desembocan en el Golfo Pérsico. Entonces, en la Edad Antigua, los ríos desembocaban por desembocaduras diferentes, no como ahora, y estaba la desembocadura en otro sitio. Y lo fundamental de estos ríos es que no fueron nunca controlados como, por ejemplo, el Nilo fue controlado, fue canalizado, se sabía cuándo se crecía, cuándo no. Estos ríos no fueron controlados como podía ser el río Nilo en Egipto. Estos ríos además nacen en Armenia y se distinguen dos zonas fundamentales, aunque aquí parecen cuatro, pero las dos fundamentales son Sumer y Akkad. Sumer es la más meridional, al sur, que es la Baja Mesopotamia, y Akkad está en el norte, que sería la Alta Mesopotamia. En la zona oeste está Subartu y al este está Asur, donde después se desarrollará el gran imperio asirio. Sumer y Akkad solo tienen palmerales. En Asur además existen pinos, y en las marismas del Éufrates y el Tigris se construyen viviendas en especies de islas. Al mar Mediterráneo le conocían como el mar superior y al Golfo Pérsico como el mar inferior. La zona de Siria conecta con Subartu, con el Mediterráneo, Líbano, Fenicia y todo a través de las montañas. Todas las fuentes de agua del Asia Menor desembocaban en el Éufrates y en el Tigris. En los meses de marzo y abril, con el deshielo, los ríos se desbordaban, inundando todas las tierras. El Éufrates y el Tigris, como os he dicho antes, no pudieron ser controlados, o como en Egipto el intento de controlar al Nilo. Y luego también tenemos en esta zona pueblos como Mitanni, que fue la cuna del pueblo hurrita, y también esta zona fue invadida constantemente por luvitas y casitas que incluso llegaron a conquistar Babilonia. Luego tenemos la zona de Siria, que a esta zona se la conocía como Amurru. Amurru es el nombre del que provienen los amorreos, que son los que se establecen en Babilonia y pasan a llamarse babilonios. En esta zona pues tenemos dos ciudades-estado importantes, que son las de Ebla y las de Mari. Mari
Es un nudo de comunicaciones que por su posición geoestratégica en el Éufrates tuvo una gran importancia. Y luego tenemos la ciudad de Ebla. Esta es una zona de desierto que tiene además también un cauce, que es el cauce del río Orontes, donde se produjo una importantísima batalla entre hititas y egipcios, la ciudad de Cadés. Amurru fue considerada por los egipcios como suya en muchas ocasiones, y la zona de Palestina la conocían como Canaán. El Sinaí también era importante por las minas de cobre y por ser vía de comunicación entre Canaán y Egipto, donde el desierto del Ti es una barrera natural entre la zona de Siria y el sur del Sinaí. Luego, dentro de estas zonas de las primeras sociedades agrarias, pues también tenemos Egipto, que es la zona vertical de tierra cultivable que gracias al Nilo. El Bajo Egipto pues es la zona del delta del Nilo, y desde el delta a Asuán, que está flanqueado por desiertos, al oeste por el desierto del Sáhara y al este por el Arábico, pues es el Alto Egipto. Los egipcios a esta tierra la denominaban Kemet, tierra negra, y la zona del desierto era la zona de tierra roja o Desjeret, de ahí la palabra desierto, de ahí deriva. El Nilo fue la única vía de comunicación entre el Alto y el Bajo Egipto, y si en Mesopotamia nació enseguida el concepto de ciudad-estado, en Egipto no aparece el concepto de ciudad hasta el Reino Nuevo. Otra de las zonas importantes es la zona de la actual Turquía, de Asia Menor. En esta zona pues tenemos las zonas del Tauro, de Jalís y de Capadocia. La península de Anatolia es una península muy quebrada, con frecuentes seísmos, incluso en la actualidad, y por ser terreno volcánico. Por ello era conocida por ser fuente de obsidiana, y también tiene zonas de grandes mesetas donde se establecieron grandes ciudades. Al este, a través de las cordilleras del Tauro y del Antitauro, era por donde se comunicaban con Siria. El río Jalís posibilitó el regadío de esta zona, y antes del Tauro y del Antitauro, por el norte existía la región de Capadocia, que conoció las primeras formas de mercados con letras como las letras actuales del banco, como forma de pago. Y en las costas del Mediterráneo pues se encuentran Licia, Frigia, que luego tuvieron una gran conexión con Grecia. Y conectando con esta zona de Asia Menor, pues tenemos a Elam, a Persia, que también fue llamada Susania por la ciudad de Susa. Es una zona enorme, una región enorme, pero que tiene poca hidrografía. Tiene los ríos Kerka y el río Karun, que son los ríos más importantes, y en la actualidad desembocan junto con el Tigris y el Éufrates. En esta zona del Elam, que se traduce como País Alto, se desarrolló la historia de medos y persas. Los persas tuvieron como capital Susa y los medos a Ecbatana, y en esta zona geográfica se desarrolló los primeros estímulos culturales, la escritura, la guerra. Persia y Mesopotamia estaban separadas por la cordillera de los Tagros, donde estaban situados lulubitas y casitas, y también los kutos, que eran pueblos pues que también pues se dedicaban a atacar a las ciudades y atacarlas y saquearlas.
Ya conocemos cada una de estas zonas, sabemos dónde están ubicadas y ahora os voy a hablar sobre cómo fue la transición del Paleolítico al Neolítico en cada una de ellas. En la zona de Palestina tenemos en el año 9000 antes de nuestra era, pues la cultura natufiense, que se considera transitoria por las plantas circulares de las chozas. El Neolítico es definido por el agrupamiento de las personas en un sitio determinado produciéndose una sedentarización. Después de esta cultura, en Palestina se encuentra el yacimiento de Jericó, con 26 niveles de potencia arqueológica, con 9 estratos de fases a cerámica y el resto con restos cerámicos. Jericó destaca por sus murallas. Junto a estas murallas ya se puede definir un templo, un palacio, lo que demuestra una jerarquización social. Se produce el culto al cráneo, se han encontrado cráneos de arcilla con conchas en los ojos, por eso se ha planteado que tenían un culto a los antepasados o que querían obtener los conocimientos del fallecido, ya que el cráneo o que más bien eran cráneos de prisioneros. Jericó es la primera ciudad de la historia. Después se dio la cultura taoniense, caracterizada por las puntas de flecha de gran tamaño, que se extiende por Palestina y parte de Siria. Es a cerámica y las plantas son circulares de las casas. Yarmuk era un afluente del río Jordán. En el valle de este río se detecta la alfarería, que se extiende hasta la costa, hasta Ras Samra, que es la antigua Ugarit, y en esta ciudad de Ugarit es donde se establecen unos cananeos que van a ser los futuros fenicios, y estos cananeos van a establecer los 22 símbolos cuneiformes que así van a iniciar la escritura. Los últimos momentos del Neolítico en Palestina van a enlazar con el Calcolítico. En la zona de Anatolia tenemos el yacimiento de Mersin, que tiene unos 20 niveles de ocupación. Este enclave llega hasta el 1800 antes de nuestra era y destaca por que tiene restos de cerámica impresa. Luego tenemos los yacimientos de Satal Uyuk y de Hazilar. Satal Uyuk está en la parte central de Turquía y en ella se han descubierto 12 niveles de ocupación a partir del 6500 de nuestra era. No tiene murallas ni calles, ya que circulaban por la techumbre de las casas, y se han encontrado restos de animales domésticos, de cebada, de centeno, estatuillas religiosas, un santuario, cobre, plomo y luego tenemos el yacimiento de Hazilar, que en este se circulaba por las calles. Tienen un culto al cráneo, lo que demuestra que estaban conectados con la ciudad de Jericó. Y finalmente tenemos la zona de Mesopotamia. En la zona de Mesopotamia podemos diferenciar a su vez dos zonas, la zona norte y la zona sur. En la zona norte había pocas lluvias, las lluvias eran escasas, lo que posibilitó el cultivo de cereales, mientras que en el sur pues esto no se produjo. En la zona norte destacan los poblados de Jarno y de Hasuna, y en el sur los de Eridu y El Obeid. Jarno se encuentra en la cordillera del Zagro y se han hallado 17 niveles de ocupación, los 11 primeros sin cerámica, y destaca además por la presencia de obsidiana. La obsidiana es una roca volcánica que se encontraba en Asia Menor, lo que demostraría la conexión comercial entre esta zona de Mesopotamia y Asia Menor, y además la obsidiana fue utilizada como para realizar los primeros espejos de la humanidad.
En Jarno se han encontrado figuras antropomorfas y zoomorfas y las casas son de planta cuadrada. También se han encontrado en este yacimiento hornos de arcilla. Luego tenemos Hassuna, que presenta una cerámica de mayor calidad y decorada, y tiene las primeras muestras de canales y esclusas para la práctica de los regadíos, y también es como Jarno. Pues las dos son aldeas. Jarno y Hassuna avanzan y echan las bases de lo que será una ciudad, y se denomina a esta etapa la etapa del protourbanismo. Luego tenemos en el sur los yacimientos de Eridu y del Obeid. En cuanto a Eridu, su nombre antiguo era Abu Zahrein y su dios más importante fue Enki. Eridu se fecha en el 5000 antes de nuestra era. Se ignora de dónde procedían sus habitantes, ya que se dio una expansión colonizadora. Se plantea que eran autóctonos o de origen exterior. De la llegada de los sumerios, que eran procedentes de la India, y se desconoce de dónde provienen. En los textos de Mesopotamia se considera que Eridu es la ciudad más antigua de Sumer. Los primeros templos sobre terraza aparecen en Eridu. Se trata de un templo que fue reconstruido 17 veces. El templo anterior servía de base al siguiente y sirvió como base a las torres escalonadas o ziguratu. En Eridu se han encontrado instrumentos agrícolas muy primitivos, cerámica que se expande por la zona, y esta cultura se difunde por el sur de toda Mesopotamia. El yacimiento de El Obeid se desarrolla hacia el 4800 antes de nuestra era. Se han encontrado restos de canales de riego, sus templos son más grandes, se producen objetos en serie, existen moldes, existe una élite. En su expansión llega a alcanzar a Siria. Destaca por aparecer en este yacimiento los primeros sellos de impresión, que eran el precedente de los cilindros sellos, que acabaron siendo como una tarjeta de identidad de la persona, y para decir que este objeto era tuyo, pues aplicabas el sello al objeto. Y también es conocida el Obeid por unas figuritas de hombre y de mujer que destacan porque su cabeza es de ofidio, de serpiente, pues tienen también además un niño en brazos, y están completamente desnudas, y son más abundantes. Han encontrado más de estas figuras las que son de mujer. Y estas fueron las primeras sociedades agrarias y ganaderas que surgieron, y vamos a ver en los siguientes vídeos cómo estas sociedades fueron avanzando hacia el surgimiento de sociedades más complejas, y también os voy a hablar de cómo surgió la escritura y cómo aparecieron las ciudades-estado.